Yo empecé en el 96 en la Universidad de Málaga, la carrera de informática de sistemas, y no tuve contacto previo con la ciberseguridad hasta que entré a trabajar profesionalmente en una compañía que es G2 Security, que en aquel momento no la llamábamos startup, pero era una startup, que creó precisamente G2 Producciones, que también es una compañía bastante conocida en Málaga, y estoy hablando del año 2000. En G2 Producciones trabajaba Ismael Valenzuela, que yo conocí en la universidad, que ahora está en BlackBerry Security. A él le gustaba mucho la seguridad y me dijo un día que, bueno, que había hecho que en G2 Producciones querían montar una compañía de ciberseguridad porque él sabía bastante. Esto sí que me parece ser un adelantado a su tiempo en el año 2000, ¿no? Que era el que se dedicaban a la ciberseguridad eran poco menos que unos delincuentes. Montó una pequeña compañía que, insisto, no la llamábamos startup, ni él se llamaba CEO, ni yo me llamaba CTO, pero estábamos ahí los dos. Y esa pequeña compañía en el año 2000, estuvimos hasta el 2002, que la compró Novasoft, a su vez, con Paco Barrio Nuevo. Y yo salí de ahí y me gustó muchísimo el tema de la ciberseguridad, no tenía ni idea, me habían puesto ahí, ¿no?, en medio del ruedo a trabajar en algo que era desconocido para muchísima gente y en un momento en el que casi ni había Google, ¿no? Tenías que buscarte la información por diferentes sitios. Y en el 2000 y poco, pues quise entrar en Hispasec, que sí que llevaba ya un tiempo, llevaba desde el 2000 aproximadamente la compañía de Hispasec, y yo quise entrar ahí. Me puse a escribir en revistas, más que para ganar dinero o por el hecho de escribir, para obligarme a aprender y a ponerme al día y ser competitivo. Y llamé a la puerta precisamente de Hispasec a finales de 2005. Me contrató Bernardo Quintero directamente, porque la compañía en aquel momento era pequeña. Y hasta 2013, que me llamó Telefónica para montar su unidad de ciberseguridad también. Y yo dije aquello de que me quedaba en Málaga, ¿no?, y que Telefónica tenía que venir aquí si me quería a mí aquí para trabajar ahí. Y desde entonces llevo, el área de innovación en ciberseguridad y laboratorio. Y una de las cosas que has preguntado, ¿no?, de qué nos lleva a mantenernos en tema de la ciberseguridad, es bastante transversal en todo. Sirve para cualquier parte de la informática en general y de lo que ahora debe ser la digitalización de las compañías, ¿no? Lo que pasa es que ahora ya no es tan transversal, ya estamos muy especializados. Antes la persona que se dedicaba a ciberseguridad tenía que saber un poquito de todo, ¿no? Ahora hay como 30 o 40 especialidades muy concretas en ciberseguridad que tú puedes ser, ni siquiera tienes que ser técnico para dedicarte a la ciberseguridad. Puedes dedicarte a lo más técnico y a lo más alejado de los técnicos, desde el preventa, el ingeniero preventa, o el desarrollo negocio, o el reventa. Y todos están muy relacionados con la ciberseguridad. Pero antes todo estaba en un mismo perfil, era un poco más artesano. A mí me sigue atrayendo porque siempre hay una carrera de gato y ratón con la tecnología, de buscarle un poco las cosquillas, que parece que no tener fin, ¿no? Y tienes que entender mucho la tecnología para poder trabajar en ciberseguridad. Supongo que eso es lo más atractivo. Aunque ya, y sobre todo que ya no es algo raro, ni extraño, ni somos frikis o delincuentes que nos dedicamos a eso, sino que es transversal a toda esa digitalización, se ha entendido muy bien y la industria es muy sana en ese aspecto y bastante más grande, ¿no? Y eso también lo estoy disfrutando por haber venido de un sitio donde todo era campo, básicamente. En nuestro caso, Fernando Paloma. Bueno, seguimos, ¿no? Yo empecé en ciberseguridad ya por 2007-2008 y me contrató este caballero que está ahí conmigo, que es Sergio de los Santos. Digamos, antes también trabajaba en algo de ciberseguridad, que era IronGate, una empresa que fabricaba un router, ¿no? Y ahí sí que tocábamos algo, ¿no? Pero realmente darme cuenta de lo que significaba, de cómo funcionaba la seguridad informática realmente, ¿no?, más allá de lo que podíamos, digamos, entender dentro de lo que habíamos aprendido dentro de la informática, ¿no? Pero al final tenemos un seco bastante importante en función de lo que tú hayas estudiado. Si te has profundizado mucho en redes, ¿no? Pues yo me acuerdo en aquel momento que
había estudiado mucho temas de redes, ¿no? Pues te quedabas en el pin de la muerte y 4 cosas de enrutamiento que se podían hacer. Y ya cuando entras y empiezas a trabajar con empresas, ¿no? Empresas además, pues siempre he tenido empresas de calado bastante importante, empiezas a descubrir realmente, ¿no? cómo funcionan los atacantes y qué medidas pues, se ponen de la empresa privada, ¿no? para ayudarla a mitigar estos ataques, ¿no? Empecé, digamos que siempre se habla, bueno, al hilo también de lo que decía Sergio, ¿no? De que antes éramos todos un perfil más amplio y que ahora hay mucha especialización, ¿no? Yo cuando hablo con chavales un poco de ciberseguridad se lo explico con una terminología un poco gaming, ¿no? Que es que para mí y para los que venimos, ¿no? de hace tiempo en la ciberseguridad es una habilidad de capa 3, ¿no? O sea, tú no podías aprender ciberseguridad antes si tú no sabías programar, si no sabías aprender sistemas, ¿no? Digamos que tú eso llegaba después, ¿no? Cuando ya llevabas ya algún tiempo y en la mayoría de los casos tenías un perfil ya senior, ¿no? Y hoy en día esa especialización que existe, ¿no? que está fantástica, ¿no? Que quiere decir que esta industria ha crecido, ¿no? Ha madurado, pero también provoca muchas veces eso de que se venda, ¿no? o se intente vender de que para ser auditor técnico o pentester, o la etiqueta que queramos ponerle, ¿no? Haciendo un bootcamp de 3 meses, ¿no? Eres capaz de conseguirlo, cuando realmente necesitas, o quizás los que venimos de ese mundo seamos mucho más recelosos, ¿no? de que hace falta un background técnico muy potente para realmente hacer un trabajo de calidad, ¿no? Y lo que nos mantiene un poco aquí, pues yo creo que al final es que, no sé, yo creo que es nuestra pasión, es lo que nos gusta. Para mí, mi pasión realmente, puedo decir que es la informática, la ciberseguridad ha sido más bien una consecuencia que también me encanta, ¿no? Pero una manera muy bonita, ¿no? de trabajar como informático, también estás ayudando a otras empresas a fortalecer su seguridad y al final un poco repercute también en la sociedad, ¿no? En tu caso, Paloma, no Sí. es tanto una experiencia tan técnica, ¿no? Pero vas abriendo camino. Justo. Yo no soy informática ni tengo relación técnica desde los estudios. Yo hice administración de empresas porque terminé y no sabía qué quería hacer. Hice experiencia en asesoría, en banca, vi que me gustaba pero no era donde terminaba de encajar y empecé a trabajar en una fintech, que es una empresa con finanzas y tecnología, que se fundó también aquí en Málaga, que es Euri, hace 10 años ya. Y bueno, ahí es donde me empecé a relacionar más con la parte de tecnología. Esa empresa desarrolló todo el equipo de tecnológico aquí en Málaga, aunque tenían sede también en Londres. Y pues yo empecé cuando eran 12 personas o así, cuando cambié, pues éramos 200. Entonces ya toda la parte de procesos de contratación, estaba muy cerca del equipo técnico, al final pues incluso les ayudaba a los roadmaps, a poder gestionar el trabajo. Y aunque tenía ese background más de finanzas, hice recursos humanos también durante esos años, o sea, siempre me ha gustado estar actualizándome, veía que la parte de tecnología me llamaba mucho la atención. Y bueno, ya hace casi 5 años surgió la oportunidad de Google, de Virtual en ese caso. Yo no estaba buscando un cambio, pero bueno, ¿quién me dice que no a ir a conocer a los chicos de Google? Y la verdad que me encantó el equipo. Para mí una de las motivaciones más importantes siempre en el trabajo han sido las personas con las que colaboras, ya tanto desde el lado usuario, cliente, como el equipo con el que trabajas, que puedas aprender. Y bueno, eso es lo que me motiva y me hace también seguir creciendo. Hace unos 8 meses cambió a la posición nueva. Yo antes llevaba pues un poco lo que os decía, recursos humanos, la parte de finanzas y la oficina en general. Y desde hace 8 meses tengo el rol oficial, que es Program Manager, que a efectos prácticos tiene muchas similitudes con actividades que hacía en las 2 empresas antes, pues incluso organizar meetups, conferencias, el tema de formación. Y bueno, con el nuevo centro que vamos a abrir en Málaga, que se llama Google Safety Engineering Center, es una red de centros que Google tiene para acercarse un poco a los usuarios, dar formación, contar un poco las novedades que se están haciendo en la compañía. Pues dado que ya estaba el equipo aquí, que tenían una base muy sólida de casi 20 años y mucha reputación en el sector, Google apostó por Málaga en ese sentido y bueno, tenemos la suerte de que nos vamos a poder traer esos programas y formaciones y para mí es muy bonito poder ser la persona que ayuda a coordinar todo ese trabajo. Es súper interesante, cada uno desde vuestra distinta posición está haciendo proyectos verdaderamente relevantes, ¿no? En el tema de ciberseguridad. Y quería empezar preguntándote justamente, Paloma, por ese centro de Google. Sé que, bueno, que siempre es complicado, no se puede adelantar mucho más y con Google no se puede decir mucho, pero
que no sé qué tipo de proyectos se van a hacer desde aquí en Málaga, ¿no? En este gran centro de ciberseguridad. Que me vas a preguntar por fechas y este año. Pues en el nuevo centro vamos a tener un espacio bastante grande, un poco similar a Campus Madrid, que es la zona para startups, para hacer formaciones, eventos y también aulas de formación. La idea allí, pues vamos a desarrollar un conjunto de programas para mentorización de startups, para hacer formación especializada en ciberseguridad, que ya estamos haciendo junto con la Universidad de Málaga, varios programas, traernos también a expertos en la materia tanto de Google como colaboradores de otras oficinas, hacer aquí formaciones, webinars, casos más técnicos con a lo mejor analistas y dar un poco de contenido a ese espacio y también abrirlo a la ciudad y poder ser la casa de pues, meetups, acciones que se quieran desarrollar allí y traer también colegios, que la parte de formación es muy importante para nosotros e intentamos siempre llegar desde lo más pequeños porque al final es una carrera a largo plazo y el lado de upskilling, de capacitación profesional para que personas que se quieran introducir en la parte de ciberseguridad o incluso mejorar habilidades o cursos expertos como el que tenemos de malware, que es mucho más técnico, o personas que quieran centrarse en esa área, seguir desarrollándolas también allí. O sea, bastante presencia, digamos, en la ciudad, en el ecosistema, no simplemente una oficina técnica de gente programando, que también, sino... Qué guay. Por vuestro caso, Sergio, desde Telefónica, aquí en Málaga, bueno, que nos puedes contar un poco qué tipo de proyectos se hace y también, eso quiero profundizar un poco también en el tema formativo, ¿no? Porque, joder, con 42 aquí en los campus que habéis abierto, justamente hace poco de ciberseguridad, si no recuerdo mal, ¿no? Hace un par de meses o así, ¿fue cuando fue el primero? El segundo. El segundo, vale. El segundo bootcamp. Nosotros formamos parte de Telefónica Tech, que es una compañía de la familia Telefónica. Para que te hagas una idea, yo en Telefónica compré una pequeña compañía que era 40 personas. Luego pasamos a ser, dentro de Telefónica Digital, una unidad de negocio con 500 personas. Y actualmente Telefónica Tech, la parte de ciberseguridad y cloud, porque hay otra parte con IoT y Big Data, esa parte son más de 5.000 personas. O sea, imagínate la evolución en los últimos 10 años. Eso nos da la oportunidad de hacer cosas chulísimas, porque contamos también, por ejemplo, con la parte de Fundación Telefónica, que es la responsable de 42, que es un proyecto en el que a mí me cuesta creer que esté tan chulo y que, sí, yo soy muy escéptico con todo, pero es que es un proyecto que no le he visto todavía ninguna fisura y funciona bastante bien. Nosotros nos hemos encargado, es un proyecto, un campus gratuito de formación que basado en la programación, fundamentalmente, ¿no? Lo que hemos diseñado, que está bastante chulo, es un bootcamp de ciberseguridad de varias semanas. Es cierto, como decía Fernando, que no va a salir de ahí ningún experto en ciberseguridad, pero van a salir personas con un conocimiento fundamental en ciberseguridad y en algo que a mí me parece muy interesante en el caso de 42, que es la capacidad de aprender a través de tu entorno. No tiene una formación reglada, es superar una serie de retos con tus compañeros. Y eso me parece una de las habilidades fundamentales en ciberseguridad en general, en cualquier disciplina, pero en ciberseguridad en general, que te hace muy empleable. Te hace una persona que resuelve rápido problemas, o sea, con la mínima ayuda posible y muy tendente a resolver retos. Eso es lo que se trabaja. Efectivamente, no van a salir expertos en materias concretas, pero van a salir gente muy espabilada. Y, de hecho, el objetivo al final de 42 es salir empleado. O sea, de allí puedes estar indefinidamente hasta que trabajes, que me parece el fin más que un título, ¿no? Entonces, es una forma diferente, complementaria a todo lo que hay, que para la velocidad y la demanda del mercado viene muy bien. Y te genera pues profesionales que ya pueden venir con formación reglada de otro lado. Eso no, el único requisito es tener 18 años para entrar. Y complementa de esa forma el mercado. Entonces, ese proyecto estoy bastante contento con cómo han ido los bootcamps. De hecho, en Málaga el bootcamp de ciberseguridad es el que mejor va, el que más gente se apunta, porque hay campus en el País Vasco, en Barcelona y en Madrid. Y ese bootcamp, 42 es a nivel mundial, lo hemos diseñado y lo vamos a exportar al resto del mundo, ¿no?
Es que es guapísimo eso. Entonces, eso por un lado. Por otro, la parte de ciberseguridad y de innovación que llevo, pues hemos hecho, pues imagínate, ¿no? En 10 años a diferentes niveles muchas cosas, pero hay un par de ellas que estoy bastante particularmente orgulloso. Por ejemplo, una que está ahora en todas las marquesinas de todas las ciudades, de conexión segura y de que te protege del malware para las conexiones Movistar. Pues bueno, la inteligencia que protege eso la hemos hecho aquí nosotros. Y es algo, bueno, pues cuando lo ves anunciado en el resto de sitios, pues te da orgullo porque parece que eso lo hacen otros, ¿no? Siempre. De hecho, desplazamos al proveedor y la inteligencia la aportamos nosotros hecha en casa. Por mencionar también otro proyecto, tenemos un proyecto de identidad de IoT en la Marina de Valencia, en los puertos, para gestionar el consumo de agua y de electricidad de forma segura, que nos ha permitido, bueno, pues estar muy cerca allí de un cliente final, aunque seamos la parte de innovación. Y en general hemos investigado un montón de cosas, hemos hablado en un montón de charlas y conferencias a nivel mundial y muy bien. La ciberseguridad, como decíamos, es lo que te proporciona una transversalidad muy grande desde la investigación más pura hasta los casos más prácticos, y verlo reflejado en un producto, pues también está muy bien. En vuestro caso, Fernando, a mí la historia de Hispasec me encanta, porque de algún modo es el tronco del que salen todas estas ramas, ¿no? Comentabas tú, entras en Hispasec y luego claro, Virus Total, que luego es comprada por Google, pues bueno, inicialmente era parte de Hispasec, ¿no? Y de algún modo, pues todo ese ecosistema que se ha ido creando, que se ha ido ensanchando con iniciativas muy potentes, pues nace de una empresa tecnológica malagueña, ¿no? Y de un talento local malagueño. Entonces, bueno, la duda es, a todo esto, recapitulando, claro, la duda es, bueno, ¿qué tipo de proyectos se hacen en Hispasec? ¿Cuál es vuestro objetivo, vuestra visión? Bueno, a mí una de las cosas que, bueno, al hilo de lo que decían, ¿no? De ese germen, ¿no? Quizá de ciberseguridad, hay que también tener el contexto de que cuando empieza Hispasec en el 98, empieza una día, en el 99 nace Hispasec, todo era campo, como ha dicho Sergio antes. Es que no había una industria como tal. O sea, el que tú como profesional trabajas en ciberseguridad era ya un regalo de por sí. O sea, no había tanto tejido, ¿no? Entonces, claro, el que una empresa que haya durado tantísimos años con 100% capital malagueño, que esto sí que ha sido muy raro, ¿no? Porque otras empresas que eran competencia, o quizá algunas siguen existiendo, esto ya se han vendido, o sea, digamos que el capital ya no es ni español, ¿no? En muchos de los casos, ¿no? Eso es gracias a que los socios se han mantenido firmes, han hecho un crecimiento sostenido de la empresa, y después otra cosa que ha favorecido que esto ocurriese es que personas como Bernardo, como Sergio, han priorizado quedarse en Málaga, ¿no? Y no irse a otros sitios, ¿no? Y bueno, lo que hacemos en Hispasec, un poco disruptivo, ¿no? Se podría decir, es que nosotros damos servicio, pero también creamos productos, ¿no? Yo siempre explico que el servicio es lo que paga la fiesta, lo que nos paga las nóminas, lo que nos da una estabilidad, una seguridad, y con lo que nos queda nos gusta desarrollar productos que aporten a la industria, ¿no? Y bueno, fruto de eso fue Virus Total y fruto también ha sido el antivirus Kudos, ¿no? Ambos proyectos con diferente éxito mediático, aunque los dos son muy conocidos y se usan a nivel internacional. Estamos hablando que son productos que a nosotros nos hacían falta para dar mejor servicio. O sea, cuando pensamos en la idea era también porque este producto pensamos que si existiese en el mercado, a mí me va a ayudar a dar un servicio mejor a mis clientes. Entonces lo creamos nosotros y cuando nace en la industria, cuando lo ponemos como producto para la industria, no solo nos interesaba a nosotros, sino evidentemente interesaba a un montón más de empresas que al final son nuestros clientes, ¿no? Por un poco la casuística que hemos tenido siempre en Hispasec, que nosotros damos servicio a terceros, ¿no? A cualquier cliente que quiera o que esté interesado en nuestro servicio, pero es que también damos servicio a nuestra competencia, ¿no? A otras empresas de ciberseguridad que ven en nosotros, en el caso de Virus Total veía un feed de inteligencia, en el caso de Kudos, pues bueno, también feed de inteligencia, ¿no? Pero al final ellos necesitan de nuestros datos, de lo que nosotros generamos también para ellos dar mejor servicio o crear productos en torno al nuestro, ¿no? Qué bueno. Pues, joder, quería, y ya abro un poco el debate a todos, más o menos teniendo todos los presentes una idea de vuestro perfil, de dónde trabajáis, qué hacéis y tal. Quería abrir un poco el debate planteando de manera un poco general quizás, pero bueno, seguro que vosotros me ayudáis a ir encauzándolo. Empezar preguntando cómo veis el momento de la ciberseguridad en Málaga, ¿no? Desde luego es uno de
de los verticales que más suenan, que más relevancia tiene. Entiendo, ¿creéis que, digamos, esos titulares, eso tal, actualmente se corresponde con la realidad? ¿Estamos en un momento dulce? ¿Tenemos unos cimientos asentados o tenemos a lo mejor algunos retillos todavía pendientes? Desde el punto de vista de la ciberseguridad, yo creo que ha sido el arranque, pero actualmente yo hablaría de una digitalización en general, ¿no? Y el hecho de que toda la digitalización necesite de la parte de ciberseguridad, pues nos mantiene ahí. Pero yo creo que ya la ciberseguridad en sí misma no es, o sea, es muy atrayente, pero no sirve como, no tiene un efecto llamada como podía tener anteriormente. Ahora mismo el efecto llamada es la digitalización, el uso seguro de la tecnología, y ahí arrastra la parte de ciberseguridad. Y yo creo que es un buen momento, ha sido punta de lanza en toda la parte de la tecnología, porque si te fijas, si bien existía informática en Málaga con la UMA, ¿no? Una carrera bastante prestigiosa, el Parque Tecnológico y demás, ha hecho falta una disciplina un poquito más llamativa para que rompa, ¿no? Y se vuelva, como has dicho antes, más sexy la parte de la ciberseguridad. Ha hecho falta que madure la industria también, porque, como te decía antes, la ciberseguridad siempre ha sido muy sexy, pero los técnicos prácticamente, de nuevo, eran gente un poco, ¿no? Que no sabías por dónde iba a salir. Pero cuando todo se equilibra, hemos podido tener un momento como el que vivimos ahora, con ciertos hitos, pero bueno, ya esos hitos no hubieran servido de nada sin unos mimbres correctos y un sistema sano desde la raíz, que yo creo que está en los profesionales, en las compañías, en la universidad, en el Tech Park ahora, y en todas las compañías que han apostado por venirse. Entonces yo creo que el secreto ha sido, bueno, que no es humo, ¿no? Que parte de la base, que parte de unos pocos profesionales que más o menos hemos coincidido en el tiempo, que hemos peleado por la ciberseguridad, por mantenernos aquí y por hacer lo mejor posible el trabajo, y a partir de ahí, pues el trabajo bien hecho parece que florece y que tiene un efecto llamada. Bueno, yo un poco, por complementar lo que decía Sergio, ¿no? También te das cuenta, ¿no? Como cuando nosotros trabajábamos en IPASE juntos, te enseñábamos los listados de los clientes que teníamos y seguro que el 95% de los clientes los conocéis todos. Ha habido un cambio en el sentido de que se ha democratizado el acceso, porque antes tú ibas a cualquier empresa, no estamos hablando de empresas ni medianas, incluso grandes, pero alejadas del sector quizá bancario, ¿no? o más de propiedad intelectual, y tú le hablabas de seguridad informática y ellos te decían siempre, bueno, a mí quién me va a querer atacar. Eso lo habremos escuchado todos, ¿no? A día de hoy, con los esquemas de ataque como el ransomware, al final se ha visto, ¿no? de que se ha democratizado el uso de servicios de ciberseguridad, y ahora mismo el portfolio de clientes que tenemos no tiene nada que ver con el que teníamos hace 15 años, ¿no? Eso también, estamos diciendo de que la ciberseguridad se ha vuelto mucho más popular, mucho más importante y necesaria para todos, y que Málaga tuviera esos mimbres que hablábamos, ¿no? Pues también nos ha hecho ser quizá esa punta de lanza de la ciberseguridad en España, ¿no? Aunque quizá también hay que hablar de Madrid y Barcelona, ¿no? Que muchas veces que también hay muchas empresas allí, ¿no? Sí. Sí, pero bueno, justo lo que comentas tú, comentabais antes de que IFASEC sentó las bases. El INCIBE hace poco ha sacado un estudio justo coincidiendo con la RSA, que es una de las conferencias más importantes de ciberseguridad del mundo, que se hace en San Francisco, que era Spain Land of Cybersecurity, creo que se llamaba. Y decía que la industria tenía más de 20 años, casualmente, los que tienen IFASEC. O sea, que en Málaga ya estaban esas bases y es un trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. A lo mejor el tema de la ciber ha canalizado, ¿no? Un poco todo ese atractivo que había de la parte de tecnología, pero yo lo que decía antes, que llevo 10 años ya en la parte de tecnología y desde hace 10 años recuerdo un montón de meetups, como el evento que estamos hoy aquí, mucha gente con muy interés y mucho movimiento en las empresas tecnológicas que había en Málaga. Es verdad que ahora pues están viniendo más y se conoce, se habla más de eso a lo mejor en la prensa, pero ya es un ecosistema que veníamos viendo, si en la ciber igual.
hecho, a nivel de sector, creo que había una inversión global este año de unos 150 billones o así. Se estimaba que en 2025 sean 450 billones de dólares a nivel mundial. Esperemos que algo nos caiga aquí, ¿no? Pero bueno, todo eso por el trabajo que ya se venía haciendo de hace bastantes años. Que afortunadamente yo creo que antes, como decía Fernando, la ciberseguridad era una molestia, ¿no? Un check que tenías que hacer para tener ciertas comodidades tecnológicas. Tenías que tener un ordenador, cada usuario con un ordenador. Bueno, y le tenías que meter seguridad como algo opcional, ¿no? Viene la cloud y dice, bueno, pues tenemos que meter seguridad como algo opcional. Pero llegó un momento en el que no era opcional. Entonces ya los que estábamos siempre ahí, ¿no? Pues ya éramos más útiles y necesarios para todo eso. Pero sí que se veían como industrias diferentes, ¿no? Por eso yo ahora no lo veo como algo separado de cualquier proceso tecnológico en la programación, en la fintech. Imagínate temas de finanzas sin ciberseguridad. Lo que ha ocurrido es eso, y además al final los malos han apretado, ¿no?, hacia donde está el dinero y han empezado a atacar sistemáticamente las grandes empresas con un modelo que les funciona, que es el ransomware, y es cuando la ciberseguridad ha dicho, bueno, pues, esto todo va en el mismo pack porque es indivisible. No puedes digitalizarte, no puedes pretender usar cloud o edge o tener un ordenador en cada bolsillo sin que haya un sistema de ciberseguridad claro, y ya no es más una opción de algo que puedas o no hacer, ¿no? Tienes que incorporarlo. Y eso es lo que ha potenciado realmente. Un tema que habéis comentado, habéis rozado al principio en la presentación y que entiendo que es uno justamente de los retos, es el de la formación, ¿no? Justamente hace muy poquito, hace 2 semanas así, en la UMA ya se anunció, tenía la aprobación para hacer su grado de Ingeniería Artificial y Ciberseguridad, que es pionero en lo suyo y demás. Y no sé si vosotros desde dentro notáis que a lo mejor todavía tenemos que acelerar un poquito más no sé si se puede decir la producción de talento, ¿no? No son fábricas de personas, pero de algún modo no sé si está acorde realmente la demanda, la oferta de empleo y la demanda que hay en este sector en concreto. Yo creo que en el caso de la formación, ahora mismo la oferta está bastante variada. Tenemos buscan de varias semanas, másteres, clases. Tenemos un grado en la UMA nuevo en ciberseguridad, que yo el otro día decía que era una optativa, seguridad informática era una optativa en el 96, que hablaba de cifrado exclusivamente. Ahora tenemos todo un grado. Yo creo que para la producción de profesionales, la formación tiene una variedad enorme. Yo creo que no nos podemos quejar. Además, diferentes ritmos. La universidad no puede producir profesionales al mismo ritmo que otros, ni de la misma clase, ni del mismo tipo. Pero bueno, todo tenemos opciones. No nos podemos quejar de opciones. Otra cosa es la formación a los usuarios, que yo creo que eso sí tiene una carencia enorme, pero, porque además yo siempre digo que se invierte mucho en concienciar, pero cuando tú conciencias e informar, lo único que está haciendo es meter miedo. Si te dicen que está todo mal y no te dicen cómo arreglarlo, pues todo seguirá mal y tú tendrás miedo porque ese caos no puedes manejarlo. Entonces hay que formar a los usuarios, y sí me quejo de que es necesaria una formación reglada a los usuarios, que actualmente somos todos. El usuario no es el que usa, el que le gusta la tecnología, somos absolutamente el 100% de las personas, y eso hay que formarlo. Y ahí también soy bastante optimista con por ejemplo, la estrategia de ciberseguridad de la Junta de Andalucía, que va a intentar, o va a incluir, no sé a qué nivel del colegio, si en el instituto o en la educación secundaria o primaria, va a incluir clases de ciberseguridad, que me parece fundamental. Paloma, Fernando, en vuestro caso, esa variedad de opciones de formación que comentaba Sergio que hay, ¿se traduce en facilidades a la hora de encontrar el talento cualificado que necesitáis, o sigue siendo un poco un debe? Sí, con lo que comentaba Sergio, es importante, sobre todo a nivel de concienciación de usuarios, que ahí hay mucho trabajo que hacer y bueno, se está haciendo, pero
pero es un camino un poquito más largo. Y en la parte de formación para empleo también. Creo que había como unas 60.000 plazas sin cubrir del sector de ciberseguridad en general en España hoy en día. Entonces, hay muchas formaciones, pero hay que hacerlas atractivas, que la gente que quiera o empezar la carrera en el sector de la ciberseguridad o incluso reciclarse a ese sector lo puede hacer. Y bueno, y cubrir todas esas vacantes que al final pues el trabajo es interesante con muchísimas roles diferentes, ¿no? Como hablamos antes, que a lo mejor al principio era un camino único, pero hoy en día se puede especializar en muchísimas posiciones diferentes. Sí, muy importante. En nuestro caso, Fernando, ¿resulta sencillo esas contrataciones o está escondido el talento? Es que realmente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio, que hoy en día la oferta para introducirse en el mundo de la ciberseguridad, quizás que nosotros lo hemos visto desde un punto de vista en el que tú querías aprender y tenías un libro así de gordo en inglés, en el que tenías que aprender ciberseguridad. Entonces lo vimos con bastante envidia, ¿no? La cantidad de ofertas formativas que tienen, cómo se puede aprender hacking de una manera con amigos, atractiva, ¿no? Con el mundo de los CTF, los capturas de flag. O sea, nosotros en ese aspecto estoy de acuerdo en que la oferta ahora mismo para entrar en este mundo es muy amplia y de todos los sabores. ¿Qué ha pasado? Que estamos hablando de que el sector ha crecido tanto en un tiempo tan escaso que es normal que se haya producido esto, pero esto al final es una burbuja, desde mi punto de vista. Ha subido tanto que esto no puede seguir esta línea, ¿no? Al final, en 2 o 3 años, esa demanda que hablaba Paloma quizás se estabilice, ¿no? Y bueno, esa oferta será maravillosa para que la gente entre lo más formada posible a las empresas, ¿no? Pero otro punto importante también es lo que hablaba Sergio, de que la digitalización tiene que ser algo transversal, o sea, la seguridad es algo transversal a la digitalización. Esa formación también tiene que estar en los digitalizadores, en las empresas, ¿no? Que tienen que, a día de hoy todavía tienen muchas carencias en saber cómo protegerse. Estamos hablando de empresas quizá de un tamaño más mediano, ¿no? Porque la banca lo tiene clarísimo, lleva 25 años o 30 años securizando su infraestructura para que no le pase esto, pero hay muchísimas empresas que a mí, bueno, por mi trabajo hablo con ellas, ¿no? Y dan por supuesto muchas cosas, ¿no? que no son así, lamentablemente. Entonces, esa formación también debería de enfocarse mucho a intentar ayudar a las empresas, o sea, que esa formación además que nazca desde un ámbito público, ¿no? Porque si la formación la va a dar el que vende firewall, ¿no? Pues te va a decir, ¿no? Que el firewall es fundamental y sin eso estás perdido contra los atacantes, ¿no? Pero que desde un ámbito público haya una formación para pequeña y mediana empresa de cómo tienen ellos que, digamos, hacer sus pliegos, sus presupuestos en ciberseguridad, pues también algo que ayudará al final a que la empresa esté más protegida, ¿no? Más protegida. Y entiendo que incluso a nivel empleado, ¿no? Recuerdo que en el Congreso de Ciberseguridad de la Junta se hablaba, no recuerdo exactamente qué lo dijo, pero comentaba algo así como que la brecha más grande en las empresas es un empleado despistado, ¿no? Que haga clic de repente en cierta cosa y por mucho que, digamos, esté de manera vertical, desde arriba se han tomado decisiones en pro de la ciberseguridad, se ha contratado tal, si de repente no tienes a todo el mundo enchufado en ese modo de... Es que la digitalización incluye seguridad, pero la formación al empleado. Y cuando digo el empleado, digo el administrador también, o personas que de IT, ¿no? Que lleven la parte de administración, porque sí, es fundamental. Los empleados despistados, como tú los has llamado, son una fuente... Sí, son una fuente... Bueno, no, yo considero que, de nuevo, es muy difícil pretender que el usuario sepa de ciberseguridad a nivel técnico como para eludir los ataques que se están produciendo. O sea, no podemos culparle. Si nadie le ha formado sobre el tema, es muy difícil que no se equivoque o que no cometa un error, no de mala fe, a la hora de ejecutar un archivo o introducir las credenciales donde no es. Porque para diferenciar una URL, tú tienes que saber lo que es un dominio de primer nivel, lo que es un dominio de segundo nivel, tienes que saber lo que es una ruta, tienes que saber lo que es un parámetro, tienes que saber 4 cosas que no todo el mundo las conoce. Entonces es muy difícil, puede llegar a ser muy difícil distinguirlo, y más cuando heredamos muchos consejos de hace 1000 años, ¿no? De que si mira el candadito, cosas que no tienen ningún sentido. Entonces no podemos culparle, lo que tenemos que hacer es, de nuevo, formarle junto con el proceso de digitalización, y esas personas lamentablemente sí que son una brecha en la compañía, porque yo soy muy optimista en la parte técnica. Yo creo que de donde veníamos, tú ahora comparas las herramientas técnicas que tienes, y el problema no son o sea, herramientas tienes un montón de nuevo. El problema es
cómo las usas, cómo las configuras, y que no existen herramientas para ciertos comportamientos activos de los usuarios, como una descarga de un archivo y una ejecución, que es muy difícil. Es muy difícil que si el usuario no tiene una educación de qué hago cuando descargo un archivo. Mucha gente dirá, no, es sospechoso, pues no lo ejecutes. ¿Qué demonio es ser sospechoso? A mí me dices 4 pasos concretos, porque si no, no sé lo que es. Y todo el mundo te da consejos bastante vagos. Y esa parte de digitalización tiene que ir con unos mini protocolos que el usuario sepa manejarse, pero que tienen que ir de la mano de una mini formación técnica. Y eso, hasta que no lo concibamos y no lo asumamos, va a ser muy difícil, porque la tecnología no te va a proteger de ti mismo y del usuario jamás. Imposible. Necesita que el usuario comprenda un poco la tecnología para que le ayude a protegerse. Pero en dos mundos separados eso no va a funcionar. Yo creo que ahí lo que está, o sea, la formación dentro de la empresa juega el papel de la auditoría técnica dentro de lo que es el parque tecnológico que tengan, ¿no? Cuando llegamos a una empresa e intenta ayudarla a cómo tiene que orientar la ciberseguridad, se le hace un plan, ¿no? Y este plan, pues mira, te hace una auditoría de tu perímetro, vamos a esta página web, hace una auditoría técnica, ¿no? Para encontrar los fallos, tal, y después está la formación de ese personal y medirle después nosotros con herramientas que simulen ataques, ¿no? Para ver si realmente la concienciación que se está haciendo en formación está funcionando o no. Porque evidentemente muchas veces es muy difícil, ¿no? Pero tiene que conocer cuáles son las estrategias que están siguiendo los atacantes hoy en día, ¿no? Para, digamos, desarrollar ese instinto, ¿no? Que algunos lo tienen atrofiado, ¿no? Pero que si no se les forma, ¿no? Nunca van a mejorar, ¿no? Sigo repasando retos. Este ya un poco más en un reto global, no es propio de Málaga, pero nos encontramos en un momento en el que ha habido ciertas devaluaciones de tecnológicas, startups que habían sido muy hinchadas, de repente de algún modo se han revalorizado un poco hacia la baja, grandes despidos en grandes tecnológicas, etcétera. ¿Cómo veis en todo este marrón situado el sector de la ciberseguridad, concretamente Málaga? O sea, ¿creéis que se puede llegar a notar? ¿Podemos tener, no sé, ciertas réplicas por aquí? Es una pregunta muy amplia y muy de salvar el mundo, pero bueno. Málaga grandes. No, yo te puedo hablar de la experiencia local. Yo creo que en Málaga se ha dado un caso de éxito de que ha habido mucho crecimiento de empresas a nivel orgánico, ¿no? Y eso ha ayudado mucho a la estabilidad que estábamos hablando antes que hay en el sector del ciber. Así que yo creo que nos tenemos que agarrar ahí y seguir creciendo en ese sentido. Yo creo que lo que contaba antes, ¿no? De que Ipasé, digamos, daba servicio y creaba productos, lo creaba a pulmón propio, ¿no? O sea, con sus propios recursos, ¿no? Quizás esto sea más aplicable, ¿no? A esos otros sectores, otros sitios demográficos, ¿no? Donde se ha metido tanto dinero, ¿no? Que quizás después no se haya sostenido con la realidad, ¿no? Interesante porque al final que en Málaga no hubiera muchísimo capital riesgo invirtiendo en tecnología, se ha considerado siempre como uno de los retos, uno de los debes que había y demás, ¿no? Y sin embargo, de algún modo, eso es lo que entiendo que hace que sea tan orgánico y que en un desinfle de la burbuja estemos como muy resguardaditos. No sé si más o menos compartís el análisis. Bueno. No, vamos, iba a decir que falta una cosa no quiere decir lo contrario. O sea, yo creo que tienen que coexistir los dos mundos, ¿no? Al final, el que haya algo orgánico no quiere decir que sí tenga que cambiar a lo contrario, ¿no? Yo creo que aquí sí que ha habido una falta de inversión siempre, ¿no? Y que ahora el estar en el foco ha traído esa inversión, y eso no quiere decir ni que lo de antes estuviera mal, ni de lo que ahora está bien, sino que al final ambas cosas son correctas, ¿no? También crecer orgánicamente es muy bonito, pero es muy difícil. O sea, no cualquiera ni cualquier empresa puede llevarlo a cabo, ¿no? Cuando se da un poco la coyuntura de que se pueda hacer, estupendo, pero para eso, cuando no la tienes, para eso están los fondos de inversión. O sea, que también yo veo las dos cosas totalmente compatibles. Sí, yo creo que hay puntales sólidos y luego puede venir lo demás, pero si no hay puntales sólidos, lo demás puede que caiga, ¿no? Yo en este caso destacaría hechos como es un ecosistema de empresas locales, ¿no? que en este caso han hecho bien unos deberes y un trabajo, y eso ha atraído de varias formas a lo que ha venido después. El hecho también de que empresas grandes estén en Málaga, como fue en el caso de Google, o de traer a Telefónica
una parte más técnica, ¿no? Porque Telefónica está en todos sitios, pero aquí hablamos de una parte más técnica relacionada con la ciberseguridad. Hay hechos concretos que son pequeños gestos, ¿no? Que te cambian la percepción, como el poder contratar en local a personas del entorno, de pueblos de Málaga, que en la vida podrían romper esa barrera de ir a Madrid a trabajar en una grande habitualmente. Y eso lo que yo creo que son puntales que crean un ecosistema sólido, ¿no? No es llegar e intentar convertir algo en otra cosa que no es, sino que ha alimentado una base sólida y fundamental que ya teníamos, y gente local que conoce el ecosistema y conoce el entorno. Por ejemplo, Fernando y yo nos llamamos todo el tiempo para recomendarnos personas o eso, gente a la que contratar, porque conocemos muchísima gente que ha pasado por diferentes sitios, y eso yo creo que cada vez con la edad, ya como me habéis llamado viejo, una de las cosas que más valoro en general, y por eso, por ejemplo, creo que me gusta mucho el concepto de 42, es que en esta aventura que son ahora las startups, que yo he estado en una pero no me enteré, porque la llamamos empresa, lo que más valoro cada vez más, sin lugar a duda, es la relación con las personas. Creo que lo que te abre y a la vez te cierra, si no lo sabes ver, muchísimas oportunidades y muchísima capacidad de hacer algo más grande entre todos, ¿no? Esa capacidad de networking y de conocernos y de haber trabajado años juntos, incluso muchos hemos coincidido, solidifica unas relaciones que luego soportan todo lo que le eches, ¿no? Y cada vez lo valoro más, que creo que es muy, muy importante, y por eso valoro, por ejemplo, relaciones con 42, porque allí sales con un montón de personas que probablemente mañana sean tu compañero, tu jefe o tu empleado. Eso es muy importante. Sigo buscando retos. ¿Cómo veis un relevo generacional de startups de ciberseguridad en Málaga? ¿Veis que o a lo mejor todavía es una cuentilla pendiente? Yo te voy a dar un dato con Guaira, que es la aceleradora de Telefónica. El número de compañías que se especializadas en ciberseguridad que han acelerado los últimos tiempos es mucho menor, en general. Yo creo que ha tenido un momento, no significa que esté mal, sino que está de nuevo embebido en la tecnología, y ya una empresa de ciberseguridad por sí misma es más difícil, no es imposible, salen todos los días, pero hay menos, simplemente, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que vengan empresas tecnológicas en general es positivo, y no significa nada que ya no sean de un nicho concreto, creo. Sí, pero quizá la ciberseguridad el escalón sea más alto, ¿no?, respecto a como puede ser en empresas de desarrollo, Claro. Porque la seguridad se vende con confianza. O sea, esa empresa tiene que dar una confianza a ese cliente de que realmente le va a ayudar en su problema, ¿no? Entonces, digamos, si hablamos solamente del sector servicios, si hablamos del producto, habrá muchas startups con ideas maravillosas que vendrán con fondos, sin fondos, bueno, complicados sin fondos, ¿no? Y crearán un producto que dentro de 3 años, oye, a lo mejor viene aquí y cambia el concepto de algunas cosas, ¿no? Pero la empresa de servicios, como lo que dice Sergio, es más alto, ese escalón es más difícil, más alto que lo que puede ser con empresas que se dediquen a cualquier otro ámbito de la informática, ¿no? Sí, pero aún así es verdad que lo que comentábamos de la educación, de que el nuevo grado de ciber, todo eso es como caldo de cultivo para que dentro de unos años haya muchas más personas formadas para poder crear nuevas empresas. Nosotros, por ejemplo, en 2019 hicimos la aceleradora de ciberseguridad, la primera que hicimos aquí en Málaga. De las 8 empresas, creo que 2 eran de Málaga. Y SecureKids y Kudas, que estaban bien posicionadas, y les ayudó para las conexiones que hablábamos, que también es mucho importante más allá de la inversión en sí o no, sino de hecho ahora mismo, justo en abril, hemos hecho otro programa de ciberseguridad ya en Madrid con toda Europa, y lo que más valoran es esas conexiones, las mentorizaciones, el saber de los problemas que tienen otras empresas, y eso un ecosistema con una base estable te lo puede dar.
Así que esperemos que sí que siga. Sí, además, el creciendo. Centro de Ciberseguridad de Google, si no recuerdo mal, El va de en uno de los programas de focos es start. justamente hacer esos Exacto. tipos de programas de aceleración, ¿no? De startups de ciberseguridad. Exacto. Lo entiendo con foco internacional, o sea, pueden ser startups que pueden venir de cualquier Sí. sitio, pero también de Málaga, obviamente. Sí, hombre, nosotros siempre intentamos Claro. dar ese apoyo, pero sí un espacio para poder conectarlas y compartir problemas y seguir creciendo. Que a veces, yo creo que en las fases, ¿no?, iniciales muchas veces es lo que echa en falta, el referente, el ver cómo otros pueden resolver esos problemas que tú puedes tener. Bueno, yo ya casi por ir terminando por mi parte, lanzo una última cuestión ahí, y os animo a que os extendáis, si queréis. Cara al futuro, ¿hasta dónde creéis que puede llegar el ecosistema de ciberseguridad de Málaga? O sea, ¿qué creéis qué margen de crecimiento creéis que tiene todavía? ¿Y qué retos todavía tiene que solucionar para cumplir esa visión? Sé que estoy haciendo preguntas un poco ambiciosas y un poco sobre el sentido de la vida, pero bueno, creo que es interesante también. Yo creo que a nivel de crecimiento del sector, como reto, la cultura un poco más emprendedora, ¿no? Igual que hablamos de todo lo que se puede aprender, el tocho en inglés que veis vosotros, ¿no?, en vuestro momento. Ahora hay mucha formación, saber aprovecharla, saber traducirla en ideas, en apoyar esos proyectos y poder desarrollar ese pensamiento, igual que hablábamos de lo de los colegios, que viene muy bien aprender a programar, el pensamiento computacional, saber resolver esos problemas a nivel de creación del ecosistema. Eso también es algo bastante importante. Y bueno, lo que hablábamos de los datos del sector, si se supone que va a haber una inversión tan grande en el sector, pues esperemos poder acoger parte de ella en apoyar a futuros proyectos aquí en Málaga, por supuesto. Yo creo que el crecimiento todavía no es que estemos viendo la punta del iceberg, eso sería un poco ya vender la moto, ¿no? Pero sí que queda mucho por recorrer, porque a mí me llega mucha empresa de fuera grande a preguntarme, oye, Málaga, ¿qué tal para montar aquí un centro? O sea, ahora mismo se vive un momento en el cual se ha basado mucho de la búsqueda de talento en determinados países que ya no se ve tan atractivos, ¿no? Y creo que Málaga está haciendo mucho ruido y puede que haya alguna sorpresa, alguna otra empresa grande de ciberseguridad que elija Málaga en los próximos años y sigamos este crecimiento, esta tónica, ¿no?, que estamos viendo, ¿no? Y me preguntaste por los retos, ¿no? Los retos. Yo creo que los retos para mí estarían en la generación de startups, de que habría un apoyo real, tanto de fondos como público, ¿no?, para que aquí se empiecen a generar esas ideas, ¿no? También esa especialización que decía Sergio al inicio, ¿no?, de que ya no es una sola herramienta de ciberseguridad para proteger X empresa, ¿no?, sino que hay muchísimos nichos donde se pueden desarrollar un montón de herramientas de ciberseguridad y quizás esa especialización nos lleve, ¿no?, a también crear productos mucho más especializados, ¿no? Sergio. Pues yo creo que yo soy bastante optimista con lo que se ha conseguido en general, y creo que los retos ya son de otra índole, ¿no? Los retos de oficinas, espacios, etcétera, efectos colaterales del éxito. Y eso ya no me puedo meter yo de cómo resolverlo, pero bueno, se han generado precisamente por ese caso de éxito. Pero yo creo que lo que se ha conseguido hasta ahora no es poco. Además, no es... Siempre hay... el éxito... Sabes que mucha gente lo percibe como de un día para otro, ¿no? De qué ha ocurrido, de qué suerte has tenido, ¿no? Y tú dices, bueno, esta suerte me ha costado 20 años, ¿no?, de trabajo, pero como no lo ves, pues parece que ha llegado. Las circunstancias actuales en los ámbitos de empresas que han destacado, empresas que han venido aquí a establecerse, a invertir, no sé, a establecer sus centros y sus sedes, yo creo que va a buen ritmo. Tiene que acoplarse a lo que pueda absorber la ciudad o la provincia en general, pero de nuevo insisto, yo creo que los deberes están bien hechos porque no es un éxito de un día para otro. No es que en 2019 no dijera Google, oye, pero se me ha ocurrido que Málaga es estupenda, le he dado una vuelta al globo y he dicho aquí, ¿no? Todo eso viene de un trabajo. Ni Telefónica me dejó quedarme en Málaga porque tuviera suerte, ¿no? Hay muchísimo trabajo ahí detrás. Ni Hispasé sigue con buena salud
por casualidad, ¿no? Entonces, todo ese trabajo supone atencionado para ciertos retos que sí que ya creo que se nos escapa como poder resolverlo. Pero bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, a ir un poco desequilibrados. Hemos peleado en muchas plazas como para que creo que esto pueda salir adelante, pero los deberes están hechos, el trabajo está hecho y probablemente siga creciendo en ese ámbito con más compañías interesadas que puedan incluso, bueno, pues resolver el resto de problemas que están surgiendo a su vez por el éxito. Pero no son malas noticias en general, no lo veo nada grave. Creo que es un proceso completamente natural, nada se resuelve a la misma vez y sin tensionar un poco ciertos parámetros de la ecuación, ¿eh? También el trabajo bien hecho que comentas y a nivel de la ayuda institucional es súper importante lo que ha estado haciendo el parque durante 30 años, que están ahí viendo reciclar, se está trayendo empresas. El ayuntamiento también tiene un equipo potente que se encarga de conectar empresas interesadas incluso con nosotros, nos preguntan y ayudamos en lo que podemos. Y ese trabajo tiene muchos años detrás, no es una cuestión de un día para otro. Y ahí yo creo que la colaboración público-privada ha sido muy importante. Y han sido muy generosos, yo creo, tanto las empresas como la parte pública y toda la universidad también con su parte de emprendimiento y todos esos actores. Fantástico. Bueno, pues vamos a abrir ya el turno de preguntas a los aquí presentes, porque bueno, sí, seguro que mientras que estaban hablando se han ocurrido respuestas ingeniosas o se han ocurrido preguntas y tal. Entonces es bastante buen momento ahora para levantar la mano mientras que yo hablo y lanzar la pregunta, por ejemplo. Ahí tenemos ya una. Creo que tenemos un micro. Pues, Sí. claro. Sí, no me quiero enrollar mucho porque nos tocó la cerveza, pero lo primero es agradeceros a vosotros por vuestro talento y sobre todo por haber luchado que se quede en Málaga, ¿no? Y que estáis generando a su vez más talento, ¿vale? De verdad que es un placer que sea así. Eso ha sido pulicera. Ahora, dar un poco de cera. ¿No pensáis que la propia ciberseguridad se basa en unos paradigmas que están un poco erróneos, ¿no? En el sentido de que estamos como vendiendo extintores o están vendiendo extintores a un incendio que cuando más grande es, más grande es la industria, ¿no? Por ejemplo, las empresas de ciberseguridad, los fabricantes, ¿no? Te venden un producto que tiene un día cero y lo damos como algo que te puede ocurrir o que te va a ocurrir más tarde o más temprano, cuando es un disparate, ¿no? Porque significa que tu producto tiene un boquetón enorme de seguridad y no pasa nada cuando lo descubrimos, cuando debería haber una responsabilidad incluso por parte del fabricante, para que no se le ocurra vender productos defectuosos, ¿no? Y además la respuesta es, te voy a vender la siguiente versión, que esta también lo tendrá, pero de momento me lo vas a seguir comprando, ¿no? O cosas como el usuario, por ejemplo, ¿no? El usuario, le echamos la culpa, pero todos nosotros podemos pinchar en un phishing bien dirigido, que de hecho ocurre, ¿no? Por más talento que tenga, por más conocimientos que tenga, ¿no? Aunque el usuario, por supuesto, hay que formarlo, ¿no? Pero el paradigma está en que un usuario haciendo 2 veces clic no te puede tumbar la empresa. O sea, el usuario a lo mejor no debería vivir en un chalet con ventanas si queremos que esté en un búnker, ¿no? Tenemos que restringirle cosas, ¿no? Es decir, bueno, aquí puedo seguir, ¿no? Pero ya no me quiero enrollar. Pero ¿no pensáis eso, que hay o por ejemplo, falta de estandarización, falta de un vocabulario común, ¿no? Cosas que no son, en otras partes de la informática no son habituales, ¿no? ¿Pensáis que hay esos defectos de base en la ciberseguridad o estoy yo quizá un poco...? ¿En qué parte de la informática no es habitual eso? ¿Que haya errores? No, que haya errores no, pero que haya una estandarización en el lenguaje que utilizamos, en los procesos que se están utilizando en la base, en las telecomunicaciones, por ejemplo, gracias a esa estandarización se han crecido tanto, ¿no? Productos que hablan con otros. En la ciberseguridad los productos no hablan unos con otros, hablan lenguajes distintos y como no le compras todas las cosas al fabricante, te dicen que, bueno, tú verás, ¿no? Y cada vez más productos, ¿no? Eso ocurre en la informática en general, no solo en ciberseguridad. Sí. Yo es que no lo veo así, ¿eh? Yo creo que por eso era la pregunta. está bastante estandarizado, se ha llegado a puntos muy, muy concretos. La actitud hacia la ciberseguridad de los fabricantes es mucho más colaborativa que hace muchos años. El ánimo de crear un ecosistema se ha visto que es mucho más enriquecedor a la larga que el trabajar por tu lado. Y eso se han dado cuenta hace ya bastantes años. A partir de 2013, 2014, eso está superado. No es perfecto, nada es perfecto, pero esa actitud de te vendo el problema y da la solución es muy de los 90, es muy de los 2000. Yo estaba allí.
Por eso, No sé. pues, empezaste a estudiar cuando yo había salido de la facultad. Entonces, ahora mismo la actitud es la contraria. Una cosa es que alguien defienda su negocio y otra cosa es que el ecosistema no fluya. Claro que fluye. Hay 200.000 millones de estándares que, aunque esto es contradictorio, pero para cada cosa hay un estándar, ¿vale? En el que sí que se entienden y funcionan bien. No se puede esperar que el software sea perfecto nunca, eso no va a ocurrir. Porque si no falla el software, falla el administrador, si no falla el administrador, falla la lógica o falla... Eso es muy complicado. Pero la actitud hacia... que creo que has descrito un poco de recelo y de proteger el negocio por encima del usuario, yo creo que no se percibe. La tendrá algún fabricante, etcétera, lo que tú quieras, pero la actitud pública en la industria no es esa. Yo creo que no es esa. Yo creo un poco, por complementarlo, que quizás sí que haya empresas que transmitan un poco eso. Y al hilo un poco de todo lo que hemos hablado, en las empresas que estamos aquí o que estamos hablando nunca hemos sido de ese palo, por lo cual seguimos vivas, ¿no? Porque sí que es verdad que hay gente que ve, o competencia que veo, que digo, o que vi, que se destruyeron solas, ¿no? Y quizás sea un discurso de determinada empresa, pero estoy con Sergio de que no es la tónica ni es en donde nosotros estamos trabajando ni lo que hacemos, ¿no? Teníamos por ahí otra cuestión. ¿Aquí tenemos otra? Genial. Y hay otra. Bueno, yo aparte de agradeceros también vuestra presencia y vuestra exposición, de verdad que es un disfrute verla desde aquí, os quería hacer una pregunta muy concreta, porque los tres provenís de tres gigantes, Hispasec gigante por el tiempo y las otras dos empresas, tanto Telefónica como Google, pues obviamente por tamaño. ¿Cuál sería, desde vuestro punto de vista personal, la acción estratégica para afianzar esos puntales que se han estado construyendo estos años y que proyecten a Málaga, vamos a hacerlo a corto, de aquí al 25 o en adelante? Una pregunta abierta. Yo diría la colaboración y seguir fomentando esa comunidad. Lo que estáis hablando justo ahora, yo no soy experta en ciber per se, por formación, pero yo sí creo que es un sector con muchísima voluntad de colaboración, de trabajar juntos para conseguir objetivos, porque al final es necesario. Si tú no sabes cómo funciona un ataque, puede que tenga un problema. Entonces, Virus Total también se basa en esas bases. Así que yo creo que la colaboración público-privada y el soporte a cualquier emprendedor, startup, empresa grande que quiera venir, yo creo que hay hueco para todos, siempre que se haga con cabeza y con intención de aportar. Por poner un ejemplo, yo creo que de aquí, la estrategia de la Junta de Andalucía en Ciberseguridad, que creo que va hasta el 25 precisamente, por poner un detalle que dándole la razón a Paloma, es que para la redacción contaron con todo el mundo de la industria. Nos llamaron y nos preguntaron y tenían las orejas completamente abiertas para la redacción. Ahora queda la ejecución, pero ya ese paso primero me parecía algo que, de nuevo, la actitud es muy diferente. Decíamos, eso a lo mejor hace 10 años no hubiera ocurrido, hace 15 años, ¿no? Se hubieran sacado podrían haber sacado una estrategia que no hubieran contado con la parte privada. Y sin embargo, está redactada con todas las sugerencias, con todos los matices, con todo el debate posible abierto entre todas las partes. Es que me ha parecido un gesto que he vivido en primera persona, bastante relevante, ¿no? De cómo se van a establecer. Además toca un montón de palos, esa estrategia. Y esas estrategias están replicadas en diferentes comunidades. No hablo solo de Andalucía, y se está haciendo así. Entonces, eso es lo que luego, a la hora de la ejecución, va a permitir que funcione y que no se pierda tiempo y que vayamos en la dirección correcta, creo. ¿Me toca o qué? Ha dicho cosas concisas, ¿no? Acción estratégica 2 años poco se puede hacer, ¿no? Pero estoy de acuerdo con mis compañeros. Y al hilo de lo de quizá de ese buen hacer que ha tenido la Junta, también lo ha tenido la Escuela de Informática, ¿no? Con el grado que también ha preguntado, se ha asesorado y ha sabido hacer las cosas contando con los profesionales, que quizá era algo que esto no se veía, ¿no? Que el sector público pregunte, ¿no? a empresas profesionales, a expertos de, oye, ¿cómo
por lo menos escuchen, ¿no? Escuchen y después harán lo que tengan que hacer, ¿no? Porque uno no tiene tampoco la visión desde dentro de la complejidad que tiene de dar esos pasos, ¿no? Pero, joder, simplemente que te llamen para escuchar tu opinión se agradece y quiere decir que se están haciendo las cosas bien. Y evidentemente la vivienda es un problema, los accesos al parque son un problema, pero creo que son retos que corresponde a otras personas responder. Que sé que ibas por ahí. Vale. Tenemos, bueno, tiene ya el micro Pablo, pues para adelante con ello. Disculpar. Bueno, muchas gracias por estar aquí y enhorabuena. Es un orgullo, la verdad, tener este tipo de empresas en Málaga y ver cómo se fomenta el ecosistema, la verdad. Yo os quería lanzar una pregunta cruzando dos disciplinas, ¿no? La inteligencia artificial y la ciberseguridad. Estamos viendo últimamente el boom de la inteligencia artificial y los grandes gurús de la inteligencia artificial incluso están preocupados, ¿no?, de lo rápido que se está moviendo y los posibles riesgos que se pueden generar a través de esta aceleración, ¿no? ¿Tenéis alguna línea abierta o qué os habéis planteado? ¿Cómo puede cambiar vuestro trabajo este tipo de riesgos? Y yo me planteo que muchas veces a lo mejor el problema, ahora mismo la ciberseguridad se piensa como buscar un atacante que viene de fuera, en este caso puede venir de dentro, ¿no? Si uno tiene un motor de inteligencia artificial dentro de la empresa que empieza a hacer cosas raras, ¿no? Me gustaría saber vuestra opinión. Yo un poco... Igual me pueden sacar clip de esto dentro de unos años, ¿no? y me lo echan en cara, ¿no? Pero con inteligencia artificial, yo, hombre, si llevo 15 en IPASE, quizás 10 años se llevan haciendo cosas, ¿no? En toda la industria ha habido quizás ese caso que has puesto, ¿no?, de simular ataques, crear, incluso muchas veces replicar en un gemelo digital. Cuando no existía el término gemelo digital, ya había empresas que hacían eso mismo de replicar una infraestructura paralela para entender cómo el atacante funcionaba. O sea, ha habido muchísima tecnología muy puntera en ciberseguridad que quizás no haya hasta el acceso de cualquier empresa, pero que eso va un poco permeando hacia abajo, ¿no?, y cada vez más accesible, ¿no? Que de repente, o sea, yo hasta que no salió ChatGPT no sabía que eso era posible. O sea, yo no soy experto en esto, ¿no?, pero sabía muchísimas cosas que habíamos hecho en ISPASE o que hacían colegas o que se hacían en otras empresas, que al final daban los mismos resultados, pero era sobre un solo contexto, un entrenamiento que tú le dabas, ¿no? Que pueda haber algo que quizás no haga cambiar un poquito el chip, seguro, pero también sé que se lleva más de 10 años haciendo un montón de cosas muy disruptivas, muy potentes con temas de inteligencia artificial en ciberseguridad.